Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, independientemente del horario que estén viendo este video. Hoy traigo la lección 4 de la serie que hemos estado viendo de apologética cristiana, pruebas y fundamentos de la fe cristiana, basados en el libro de Doug Powell, como les he estado comentando. A lo largo de estas 3 lecciones hemos podido ver algunos argumentos a favor de la existencia de Dios, ya sea el argumento del diseño, sea el argumento cosmológico. También hemos podido ver qué es la apologética. Y hoy, bueno, vamos a ver el argumento moral. Es el tema que toca hoy en la lección 4. En la lección 4. El argumento moral. ¿Cómo podemos abordar este argumento moral? Lo que va a tratar de responder este argumento es la existencia de Dios desde la moral. Pero para entender y para seguir en este video debemos de aclarar algunos puntos como qué es la moral, de dónde proviene, por qué es necesaria y si tiene alguna implicación en la cultura. Estos son algunos de los puntos que vamos a abordar dentro de el temario. También vamos a ver no solo el argumento moral, sino que es la moral objetiva, que al final es el postulado que respalda la existencia de Dios. Y bueno, su contraparte sería el relativismo cultural, el subjetivismo ético. Y bueno, lo que va a respaldar desde los argumentos lógicos es la moral objetiva de Dios. Y bueno, ahí me faltó poner también el convencionalismo, aclarando la pregunta de dónde surge la moral y de dónde surge la moral de Dios. De dónde surge la moral de Dios. Y qué ocurre cuando dos sistemas morales están en conflicto y una breve conclusión. Podemos ver aquí que el argumento moral o axiológico, lo axiológico es la ciencia que estudia el orden o la moral, de cómo va el orden ligado a la moral. Y entrando en una breve introducción, podemos decir que si existe el bien y el mal. Este postulado de existe bien y el mal, podemos determinar que son realidades objetivas para todas las personas de todos los tiempos, o solo son realidades que aplican de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al conjunto de personas que había en ese momento o en su momento. Esto es alguna de las problemáticas que trae consigo si hay moral objetiva o no hay moral objetiva. La moral no objetiva sería, como veremos a continuación, todo este relativismo que depende del lugar, de la cultura, de la circunstancia, que es que podemos decir si algo es bueno o algo es malo. Dentro de nuestra cultura moderna hemos podido llegar a ver cómo este orden de valores, de principios, van en contra de lo objetivo. Se ha perdido una estima al objetivo que tiene la moral. Es por eso que todo este serie o esta lección va a tratar de todas las oposiciones que tiene la moral objetiva y las vamos a ir desmenuzando poco a poco. Entonces, como les decía, lo axiológico o el argumento moral se propone probar que los valores morales deben de ser objetivos y universales si han de tener algún sentido. No podemos hablar de una moral subjetiva si no tiene la universalidad
ni la objetividad. Esto lo podemos ver cuando en la presentación dice que, bueno, como lo acabo de ver, la axiología es la disciplina que estudia la moral y los valores. De este punto se propone probar que los valores morales deben de ser objetivos y universales y se han de tener algún sentido. ¿Cómo podemos ver un pequeño ejemplo práctico de ello? Bueno, Adolfo Hitler era una buena persona o simplemente tenía una visión diferente de las cosas. ¿Cómo podemos decir que lo que Hitler hizo estuvo mal si cada quien tiene un sistema de valores diferente? Si tiene una moral diferente. Si los valores morales son objetivos, su origen debe de remontarse a un ser personal y trascendente, a quienes las motivaciones y acciones humanas no les son indiferentes. Y esto es la contraparte, que si todo está permitido dentro de la moral subjetiva y sus derivados, Dios propone otra cosa. La moral es objetiva y tiene un alcance universal y objetivo. Valga la redundancia. Y bien, entrando a este apartado de la moral subjetiva, encontramos uno de sus postulados o una de sus derivados para empezar a explicar o llegar al punto de por qué la moral tiene que ser objetiva y de dónde viene la moral de Dios. Debemos de entender los puntos que desacreditan dicha moral objetiva. Y uno de los primeros y bien conocidos en nuestra sociedad es el relativismo. Bien, podemos partir ¿qué entendemos por relativismo? El relativismo, bien, como bien lo dice, va a desacreditar de alguna u otra forma la objetividad de la moral. Y bueno, como ya lo había comentado, es parte de nuestra cultura, lo podemos ver en muchos casos donde se relativiza todo lo bueno, todo lo malo es relativo. Significa que la misma sociedad y los individuos deciden qué está bien y qué está mal, y que esos valores varían de una cultura a otra y de una persona a otra. Lo que parece bueno para la cultura o las culturas de Europa puede estar mal para las culturas de América. Para lo que está mal en Europa, en Asia, eso es el relativismo, que depende del lugar donde está bien o está mal las cosas, dependiendo de las personas y de sus culturas. Se conocen tres formas o expresiones diferentes del relativismo: el relativismo cultural, convencionalismo y el subjetivismo ético. Estas son las tres formas que engloban el relativismo. Y bueno, al final, como se propone que no hay moral objetiva, también va a decir el relativismo, no hay verdades absolutas. Pero esta misma frase de no hay verdades absolutas engloba una verdad absoluta en la cual trata de contradecir. Entonces ahí ya podemos ver una deficiencia de este argumento del relativismo. Y derivado de esto, del relativismo, podemos ver el relativismo cultural. Como recapitulaba, el relativismo es el gran escenario dentro de nuestra cultura actual, y podemos ver unos derivados dentro del relativismo, y el cual vamos a empezar a abordar como el relativismo cultural. Y bien, el relativismo cultural parte de la idea en la observación, según la cual diferentes culturas parecen tener principios y valores diferentes. Por lo tanto, como todos tienen sistemas de valores distintos,
No puede haber moral objetiva ni un sistema correcto, que es algo de lo que ya se platicaba. Como depende del zona y lugar y de las creencias o de las religiones, depende lo que se cree que está bien o depende de lo que se cree que está incorrecto. Por lo tanto, uno de los postulados más fuertes del relativismo cultural es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Por lo tanto, como no hay respuestas correctas o incorrectas, todo se puede, si lo vemos de alguna forma. Pero esto de todo se puede abarca un problema. El problema del relativismo cultural es que solo es una observación o descripción de hechos. Es lo observable, lo que se decimos es que tal cultura se describe por lo que se observa. Pero debemos de entender algo de la moral. La moral no es una tan solo o enfáticamente no es una descripción de hechos. La moral no es una descripción de hechos ni una observación, es un deber ser de las cosas. Lo que propone la moral no solo es describir si algo está bien o algo está mal. Lo que propone la moral es cómo deben de ser las cosas y de una forma o de otra. Por lo tanto, el relativismo cultural dice que no hay moral correcta o incorrecta. Dentro de toda esta narración podemos ver el problema del relativismo, donde si no hay respuestas correctas o incorrectas, todo está permitido. Más aparte, el segundo error que yo encuentro o se puede apreciar en el relativismo es que se enfoca mucho en la observación de las culturas y por medio de la observación trata de decir qué es bueno o qué es malo, a diferencia de la moral, que es una descripción de hechos que debe de que explica el deber ser de las cosas. Por otro lado, podemos ver la segunda variante del relativismo, que es un convencionalismo. El convencionalismo parte igual sobre cada sociedad, decide lo que está bien y lo que está mal. Pero hay un punto en el que se diferencia del relativismo cultural, donde las culturas y todos esos aspectos de historia y de tradición tenían su énfasis en las observaciones que habían realizado. Pero aquí podemos encontrar una diferencia donde también el relativismo decía que no había respuestas correctas o incorrectas. Es que el convencionalismo va a poner el énfasis en un apartado y tiene que ver un poco con lo político, ya que es un acuerdo de lo que está bien y de lo que está mal. Ya no van a decir que no hay nada malo, que no hay nada bueno, sino que se va a llegar a un acuerdo entre un grupo de, por ejemplo, una nación. En este caso lo podemos ver en los nazis, pusieron en práctica el convencionalismo cuando decidieron que los judíos merecían morir por ser inferiores. Es establecer leyes de acuerdo a un grupo de personas, y ese grupo de personas reducidas, porque un país a comparación de todo el mundo, pues es una población pequeña, deciden lo que está bien y lo que está mal. Y aquí nosotros podemos ver el peligro de que un grupo de personas decida lo que está bien y lo que decida está mal, ya que no es en sí la justicia ni la verdad lo que en a última instancia le importaría a este grupo de personas, sino lo que ellos decidan al final. Es más bien están ejerciendo coerción por medio de un grupo selecto de poder. La mayoría de las leyes
más bien juegan un papel de control que de libertad, donde si una persona se rebela en contra de esas leyes, como lo podemos ver con los nazis, pues es aplicada fuertemente la ley y todo lo que ellos han establecido como mecanismos de control por ir en contra de esas leyes. Yo creo que es muy obvio en este tipo de relativismo cómo existe un peligro muy real en definir qué está bien y qué está mal por un grupo de personas. Bien, entrando al segundo punto podemos ver el subjetivismo ético. El subjetivismo ético, o la expresión más difundida del subjetivismo ético, es lo que nosotros a veces llamamos como humanismo, pero no obstante, también podemos ver que es la expresión más difundida del relativismo. Y voy a explicar por qué en los siguientes puntos. La decisión de lo que está bien y está mal depende de cada individuo y solo al individuo. Como hemos podido ver en el relativismo cultural, ahí no hay cosas correctas o incorrectas. En el convencionalismo hemos podido ver cómo un grupo de personas deciden lo que está bien y lo que está mal. Ahora lo vamos a reducir a la persona, al individuo. Eso es muy presente en nuestra sociedad. Decidir lo que está bien y lo que está mal, ya no por los grupos sociales, ya no tanto por de acuerdo a los convencionalismos. Ahora la decisión de lo que está bien y está mal depende de cada persona. Y esto pues es muy evidente que es muy terrible porque el concepto de moral se personaliza y va cambiando hasta acomodarse a la conveniencia y las circunstancias de la persona. Esto lo podemos considerar en el posmodernismo, donde, como dirían los filósofos de esta corriente, ya no hay metaverdades, o ya nada más, ya no hay estos grandes relatos del cristianismo, de lo que narraban estos pensadores. Ahora cada día tiene sus metarrelatos, o no me acuerdo muy bien cómo les llamaban, pero cada quien genera su propia verdad, su propia narrativa, su propio relato. Entonces esto lo podemos ver aquí cómo está ligado al posmodernismo y cómo el concepto de moral depende de cómo cada quien lo considere a la forma de que mejor se adapte conforme a su vida. Y bueno, la moral no va más allá de una cuestión de preferencias y opiniones personales. Ya no es algo que debería de ser como implica la moral, sino ya es algo de gustos, de preferencias, de cosas que uno le gustan, que puede amanecer no gustándole y al otro día puede amanecer gustándole. Y una de las frases o de las consideraciones que repiten estas personas que practican el subjetivismo ético es: tu verdad es verdad para ti y mi verdad es verdad para mí. Como si la verdad pudiera estar dividida. O también podemos ver incluso en la iglesia cómo se ha mezclado esta corriente de pensamiento y al final terminan diciendo: ¿quién eres tú para juzgar? Y bueno, una de las contraargumentaciones para el subjetivismo que podemos ver es el propio lenguaje. En el lenguaje podemos ver, incluso con el todes y todo este lenguaje incluyente, podemos ver cómo la primera víctima del subjetivismo ético es el lenguaje, ya que no es una cuestión del deber ser del idioma, sino es una cuestión de gustos y preferencias, en el cual, si se ponen a pensar, si yo tengo un gusto contrario a esa persona, pues estarían chocando ahí los dos sistemas de valores. Esto llevado al lenguaje, pues simplemente romper
las reglas del propio lenguaje a los gustos y preferencias de cada una de las personas, pues no es imposible adaptar el lenguaje a los gustos individuales de cada persona. No nos entenderíamos, habría una torre de Babel, cada quien hablando su mismo idioma. Es por eso que la primera víctima del subjetivismo es el lenguaje. Otro ejemplo que podemos tomar es el atentado a las Torres Gemelas, ya que según el subjetivismo ético, para lo que yo considero que estuvo bien, pues otra persona lo puede considerar que estuvo mal. Una persona puede decir, estuvo bien que las Torres Gemelas fueran atentadas y destruidas, y otra persona decir, pues estuvo mal, pero debemos de respetar, porque al final lo que propone el subjetivismo ético es que es una cuestión de preferencias y opiniones, como en el caso de las Torres Gemelas. Aunque queda desacreditada esta postulado, porque todos sabemos dentro de nosotros que matar está mal, y peor si se trata de un atentado como el que sucedió en las Torres Gemelas. Entonces al final lo que también llega al subjetivismo ético como el relativismo cultural es que no hay cosas buenas ni hay cosas malas, simplemente existen las cosas y cada quien le da el sentido de bueno y malo. Viendo todas estas partes del relativismo, podemos ver que no alcanzan a dar de respuesta totalmente, ni siquiera un cuarto de lo que está buscando, o podemos ver de la necesidad de explicar por qué es que existe o no, o consideramos la moral, ya que tienen muchas inconsistencias y contradicciones en sus postulados. Lo podemos ver en el convencionalismo, donde un grupo ejerciendo el poder decide lo que está bien y está mal. Eso es más bien tirándole a una dictadura. Podemos verlo en el relativismo cultural, que no hay nada bueno ni nada malo y que todo depende del lugar en donde estés, cuando sabemos que a través de muchas culturas que matar está mal visto. También lo podemos ver en el subjetivismo ético, que lo bueno y lo malo depende del individuo, pero si un individuo piensa diferente ya podemos ver que hay una contradicción, y ver un hecho concreto de qué es bueno y qué es malo. Si yo te robo, por ejemplo, a ti tu dinero, no me vas a decir que eso no es bueno o es malo. Todos estos relativismos, si los llevamos a la vida práctica, y cuando a una persona se le quitan sus posesiones privadas, no negará que algo es bueno y algo es malo. Entonces ahí, en lo práctico, podemos ver que todos necesitamos de que exista lo que es bueno y lo que es malo, y la moral, de lo que debe de ser a lo que no debe de ser. Y dentro de esto, podemos considerar que la moral no es una opinión. Los principios morales no son decisiones personales y privadas, ni tienen como cometido describir conductas, sino que prescriben motivaciones con carácter de mandato y está por encima de cualquier consideración cultural de tiempo y lugar. Ahora es cuando nosotros vamos a argumentar a favor de la moral objetiva. La moral objetiva tiene un sentido de la obligación y el deber ser que es universal. Al final a mí me conviene más que la moral sea universal y objetiva, porque es aplicable a la justicia, es aplicable si a mí me roban algo, considerarlo que me lo puedan regresar, como al final son las leyes y las constituciones de cada país por lo regular. Todas, yo no conozco ninguna constitución de algún país que diga que matar por el hecho de matar sin autodefensa ni en defensa de la propia vida esté bien. Todos al final hay una regla general en el aire que considera que matar nada más por matar es asesinato. E incluso en el Islam y en las religiones más extremas se paga con la propia muerte, la muerte de otra persona. Entonces podemos ver que si hay un hilo conductor a través de todas esas religiones, creencias, y también lo podemos ver en las constituciones de cada país y en los derechos humanos. La moral objetiva tiene un sentido de la obligación y el deber ser que es universal. Una forma de llegar al conocimiento moral es por la vía directa o a través del conocimiento
intuitivo. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo digo la oración, ¿es inmoral torturar bebés por diversión? No considero que alguien diga lo contrario. No hay felicidad, no hay gratitud, no hay nada de valor en torturar bebés por diversión. Y por diversión, ¿quién puede decir que eso no es malo? Tendría que ser alguien igual de peor que el que está torturando bebés por diversión. No es preciso ir a la ciencia para saber cuáles son nuestras obligaciones morales, ya que las leyes de la ciencia son meramente descriptivas. A diferencia de la ciencia, la moral no puede estar basada en la descripción del mundo, ni puede ser producto derivado de la razón. Llevar al terreno de lo abstracto a lo cotidiano puede evidenciar el objetivismo de los que proclaman el relativismo. Esto es muy importante, como se los comentaba. Un relativista puede decir, no, pues yo no considero que esto esté mal. Y tú le pones el ejemplo inmediato, bueno, entonces te voy a cortar un brazo, porque para mí eso no está mal. Y cuando transgrede la propia individualidad o la propiedad privada, podemos darnos cuenta de cómo si es más beneficioso que exista el deber ser de lo bueno y de lo malo dentro de la moral. Y bueno, introduciéndonos más al tema de dónde surge la moral, pues primero deberíamos de ver algunas características de la moral. Las características de la moral o cómo se establecen la moral es un conjunto de normas de conducta y motivaciones, no es una descripción del mundo. Esto, como bien lo podemos ver desde que nacemos, hay ciertas cosas que incluso sin que nos digan nuestros papás, pues nos dan miedo a hacer. Y nadie nos dijo, porque pues ya hay dentro de nuestra naturaleza caída, pues siento temor de hacer las cosas que Dios no considera como buenas. Más aparte, también lo podemos ver en las constituciones de cada país, como hay reglas que se parecen y son muy similares, como repito, asesinar. No, yo no considero que asesinar por diversión y menos a niños bebés sea bueno en alguna constitución del mundo. Las constituciones y todas las reglas que pone cada nación es un reflejo de la sombra de lo que es la moral, ya que están tratando de que un país se conduzca en orden y en progreso. Es por lo mismo que Dios instituye la moral de lo que debe de ser y de lo que no debe de ser, para llevar una vida en orden y en progreso de acuerdo a lo que Él estipuló. Es ahí donde muchas personas chocan, porque al final no es que no entiendan que hay moral, es que no quieren hacer lo que deben de hacer, por el hecho de que va en contra de sus gustos y de sus preferencias. La moral es un conjunto de preceptos, no de sugerencias. La moral dice haz esto o no hagas aquello. No dice sería bueno que hicieras esto o que te abstuvieses de aquello. Como bien lo podemos ver, son mandatos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Son mandatos, no sugerencias. Y dentro de esto podemos ver que la moral tiene un carácter universal. Es beneficioso no matar en todo el mundo. Es beneficioso no robar, porque así las reglas de comportamiento y cómo conducirse con los demás hace que vivamos en sociedades con más armonía, con más paz, con más progreso. La moral es objetiva. El bien y el mal existen independientemente de cuáles sean nuestras creencias. El hecho de que tú no creas o el hecho de que creas en Dios no significa que haya una constitución en tu país que determine lo que es bueno y lo que es malo, lo que te lleva a la cárcel o lo que no te lleva a la cárcel. Es igual con Dios. Dios tiene su constitución, a lo que nosotros llamamos moral objetiva, lo que debe de ser y lo que no debe de ser. La moral tiene autoridad y estamos obligados a obedecer sus preceptos. Entonces, contestando la pregunta ¿de dónde surge la moral surge de un propósito y voluntad de un ser inteligente.
Se podría debatir qué es ser inteligente, sí, pero bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que es Dios. Posteriormente hablaremos de cuál Dios, pero por el momento llegamos a la conclusión de que es Dios. Por lo tanto, podemos decir, ¿de dónde surge la moral de Dios? ¿De dónde creen que surja la moral de Dios? Algunos filósofos como Platón se plantearon si Dios era el argumento o la razón de ser de la moral. Y derivado de esto, se concluyeron dos cosas. Una primera probabilidad es que la moral sea la opinión de Dios o su propio arbitrio. Esto significaría que lo que es considerado bueno o malo bien puede ser considerado de la forma contraria. Esto quiere decir que si Dios determinó que matar era bueno, bien pudo haber sido al revés, que matar haya sido lo bueno. Una segunda posibilidad es suponer que Dios conoce el bien, por que la bondad tiene existencia fuera de él. No obstante, si la bondad existe fuera de Dios, esto implicaría que Dios da cuenta a sus actos a una ley fuera de él. Por lo tanto, ya Dios no sería Dios, sino la ley que está fuera de él. Por lo tanto, la posibilidad 1 y la posibilidad 2 quedan desacreditadas por su propio peso. ¿Son los únicos escenarios posibles? Bueno, existe una tercera posibilidad, donde la Biblia y Dios, el Dios del cristianismo, bien puede considerar como válida. La tercera posibilidad es la bondad como el reflejo de la naturaleza de Dios. Todo lo que llamamos bueno pertenece a la naturaleza de Dios. Como Dios no cambia, el fundamento de la moral objetiva es la propia naturaleza de Dios. A diferencia de que Dios designó en la posibilidad de uno lo que era bueno y lo que era malo, o a diferencia de la segunda posibilidad que hay una ley externa a Dios, queda implícito que es la propia naturaleza de Dios lo que determina lo que debe de ser considerado como bueno y lo que debe de ser considerado como malo. Es la propia esencia de un Dios amoroso, misericordioso y lleno de gracia lo que determina que está bien y lo que determina que no está bien. Es ahí de donde surge la moral propiamente, de la naturaleza de Dios y de su personalidad y de sus atributos. El mismo moral no puede presentarse como un sistema moral, sino tan solo un conjunto de opiniones. Estas opiniones no ejercen ningún tipo de autoridad ni el deber y pueden cambiar en cualquier momento. Esto quiere decir que nada nos asegura que lo que hoy está bien mañana pueda estar mal. Nada nos asegura que si nosotros tenemos nuestra propiedad privada, mañana pueda ser una propiedad de todos. Nada nos asegura nada. Por lo tanto, se desmorona en sí mismo al decir que algunas cosas están bien en otros tiempos y ahorita ya no. O decir, como lo menciona el subjetivismo ético, que cada persona tiene su verdad y cada quien decide lo que está bien o lo que está mal. O peor aún, decir que un grupo de personas deciden lo que está bien o lo que está mal, dependiendo de los acuerdos que se lleguen. Que tal puede llegar a una fatalidad como los nazis, que dijeron que solo su raza era la buena. No obstante, en el siguiente capítulo hablaremos de cuál Dios es el que existe. ¿Cuál de todos los dioses? Hasta ahorita hemos argumentado a favor de Dios, pero posteriormente argumentaremos de cuál de todos los dioses que hay es el que existe. Bueno, yo soy Joaquín. Me da mucho gusto que hayan llegado hasta este momento de la lección, de la serie que he estado llevando. Y pues, si Dios lo permite, nos veremos en la lección 5. Bendiciones y no se olviden de suscribirse si les ha gustado toda esta información. Dios los bendiga.